Imagina por un momento que pudieras vender algo que tu cuerpo desecha sin falta todos los días. Ahora, imagina que esa sustancia no solo es vendible, sino que es la base de una industria tan grande que el mismísimo gobierno decide cobrarte un impuesto por ella. Suena a una broma, a una completa y absoluta locura. Ah, que sí, pues, abre bien los oídos, porque en la antigua Roma, Torina podía haberte convertido en una pieza clave de una maquinaria industrial sorprendentemente lucrativa. ¿Cómo es posible que algo tan común, tan cotidiano, y seamos sinceros, tan poco apetecible, se convirtiera en un recurso tan valioso, tan indispensable que un emperador, en medio de una crisis monumental, decidió crear un impuesto específico solo para ello? Quédate con nosotros y sumérgete en la increíble y algo maloliente historia del impuesto al pis. Descubre la industria que lo hizo necesario y la famosísima frase que nació de esta polémica decisión y que ha sobrevivido 2000 años hasta hoy. Para entender por qué la orina llegó a valer dinero, primero tenemos que transportarnos a la Roma del siglo I. Y te pido que olvide por un instante la imagen de Postal, esa ciudad de mármol impoluto, limpia y ordenada que nos ha vendido el cine. La Roma real era un lugar trepidamente, un corazón que latía con fuerza, lleno de gente, de comercio, de vida y también increíblemente sucia. El aire era una sinfonía de olores intensos y contrapuestos. El incienso sagrado que se escapaba de los templos se mezclaba con el aroma a comida de las tabernas. El sudor de miles de cuerpos moviéndose por las calles y dominándolo todo. El penetrante y agrio olor de los desechos humanos y animales. Hoy en día damos la limpieza por sentada. Tenemos arsenales de jabones, detergentes, blanqueadores y quitamanchas. Si se te cae una copa de vino en la camisa blanca, no hay drama. Un ciclo en la lavadora y problema resuelto. Pero para un ciudadano romano, mantener su ropa presentable era un desafío constante. Y si hablamos de las carísimas togas de lana blanca, esa prenda icónica que diferenciaba a un ciudadano de un esclavo y que proclamaba su estatus. El reto se convertía en una auténtica pesadilla. El jabón, como lo conocemos hoy, en pastillas perfumadas y producido en masa, no existía. Los romanos conocían versiones muy rudimentarias, pastas hechas con grasa animal y ceniza de madera, pero no eran especialmente eficaces para la ropa y se usaban más para el cuidado de la piel. Para su higiene personal, el método era otro. Se cubrían el cuerpo de aceite y luego lo retiraban con un rascador de metal curvo llamado estrígil, arrastrando con él la suciedad. Pero, ¿y la ropa? ¿Cómo conseguían los senadores y magistrados mantener esas togas de un blanco casi divino
un blanco que era un símbolo de pureza y poder. Aquí es donde la necesidad, madre de toda invención, agudizó el ingenio romano hasta límites insospechados. Se enfrentaban a un problema químico fundamental: la grasa, la suciedad, el polvo y los aceites corporales se adhieren a las fibras de la lana y el agua por sí sola es incapaz de arrastrarlo. Necesitaban un disolvente, un desengrasante potente que pudiera romper esas moléculas y liberar la suciedad del tejido. La respuesta, literalmente, corría por las calles, se acumulaba en las letrinas públicas y se recolectaba en las esquinas. Una solución que hoy nos provocaría una mueca de asco, que para los romanos fue una auténtica maravilla de la química aplicada. Descubrieron que ese líquido dorado que todos producimos sin excepción, la orina, poseía unas propiedades de limpieza extraordinarias. Este descubrimiento no solo iba a revolucionar la higiene textil de la época, sino que sentaría las bases para una industria próspera y con el tiempo para uno de los impuestos más extraños de la historia. Sí, la idea de lavar la ropa con orina va contra todo lo que consideramos higiénico. Pero los romanos, sin conocer los detalles moleculares, tenían a la química de su lado. Lo que sí sabían, gracias a la observación y la experiencia, es que la orina vieja, la que se dejaba fermentar, era un limpiador increíblemente poderoso. El secreto reside en un proceso químico natural. La orina fresca contiene una sustancia llamada urea. Si deja que este líquido repose durante unos días, las bacterias presentes en el ambiente la descomponen, transformando a la urea en amoníaco. Y el amoníaco es una maravilla alcalina, un desengrasante y blanqueador natural tan potente que sigue siendo hoy el ingrediente estrella de muchos de nuestros limpiadores de cristales, hornos y suelo. Sin saberlo, los romanos habían encontrado una fuente masiva, constante y al principio gratuita de amoníaco. Este hallazgo dio vida a una de las industrias más importantes y sin duda más apestosas de Roma, los Fuyunicae, las lavanderías y tintorerías profesionales de la ciudad. El proceso era fascinante y brutal a partes iguales. Imagina las escenas: un patricio enviaba su toga manchada a la Fuyunica. Allí los operarios la sumergían en una gran tina de piedra o cerámica, llena de una mezcla de agua y orina fermentada. Para asegurarse de que la solución amoníacal penetrara hasta la última fibra de la densa lana, los trabajadores conocidos como furiones se metían descalzos en las tinas y pisoteaban la ropa durante horas, a menudo apoyándose en las paredes para no perder el equilibrio. Era un trabajo agotador y nauseabundo,
en un ambiente cargado de un hedor que debía ser casi insoportable. Una vez que el amoníaco había decompuesto toda la grasa y la suciedad, la ropa se sacaba, se enjuagaba varias veces en una serie de piletas con agua limpia. Pero para conseguir ese blanco nuclear que exigía una toga de prestigio, tratamiento continuaba. Colgaban la prenda todavía húmeda sobre una estructura de mimbre con forma de cúpula y quemaban azufre debajo. El gas resultante, el dióxido de azufre, ascendía y actuaba como un potente agente blanqueador. Finalmente, la tela se cepillaba, a veces con la piel seca de un erizo, para cardar la lana, y se prensaba en grandes prensas de tornillo para darle un acabado liso y profesional. El resultado era una prenda impecable, lista para ser lucida en el foro. Pero todo este proceso industrial dependía de un suministro masivo y constante de orina. La demanda era tan brutal que los dueños de los Fujinikae colocaban grandes vasijas de cerámica, los dolías en las esquinas de las calles y junto a las letrinas públicas para cualquier transeúnte pudiera, hacer su contribución. La recolección de orina se convirtió en un proceso en sí mismo, pero la lavandería no era la única industria sedienta de este líquido. Los curtidores de cuero la usaban para quitarle el pelo y los restos de grasa de las pieles de animales, ablandándolas y preparándolas para un proceso de curtido. En la industria textil también se usaba como mordiente, una sustancia química que ayuda a fijar los tintes en la tela, haciendo que los colores fueran mucho más vivos y duraderos. Existían usos aún más sorprendentes y personales. Algunos escritores romanos, como el poeta Cátulo, mencionan el uso de la orina como enjuague bucal para blanquear los dientes. Sí, has oído bien. El amoníaco actuaba como un agente blanqueador, aunque la idea nos revuelva el estómago. Era el quitamanchas, el blanqueador y el suavizante multiuso de la antigüedad. Y como suele ocurrir, cuando algo se vuelve tan indispensable para la economía, tarde o temprano llama la atención del gobierno. Para que a un líder se le ocurriera la idea de poner un impuesto a la orina, y para que esa medida fuera considerada necesaria, hacían falta dos ingredientes: un imperio al borde de la bancarrota y un líder lo suficientemente pragmático o desesperado para implementarla. Esa tormenta perfecta se desató en el año 69 después de Cristo, y el hombre en el centro de la misma era el emperador Vespasiano. El emperador que le precedió, Nerón, había sido un desastre para las finanzas públicas. Sus fiestas legendariamente extravagantes, su proyecto de construcción faraónico como la opulenta Domus Aurea y las costosas guerras habían dejado las arcas del Estado completamente vacías. Su muerte en el 68 después de Cristo desató el caos absoluto, el año de los 4 emperadores, una sangrienta guerra civil
en la que 4 generales lucharon por el trono, sumiendo a Roma en la anarquía y casi destruyendo el imperio. Cuando Vespasiano, un general curtido en la batalla, finalmente logró imponerse y restaurar el orden, heredó un auténtico desastre financiero. Vespasiano era la antítesis de Nerón. No era un aristócrata nacido en la opulencia de Roma, sino un hombre práctico, un soldado de carrera que provenía de una familia de recaudadores de impuestos. Entendía el valor del dinero y no tenía tiempo para las apariencias. Al llegar al poder, se presentó ante el Senado y fue brutalmente honesto. Necesitaba 40.000 millones de sestercios solo para que el Estado volviera a ser solvente. Una cifra astronómica, casi inimaginable. Así que, sin perder un segundo, se puso manos a la obra. Inició un programa de austeridad implacable. Reinstauró viejos impuestos que habían sido abolidos. Creó otros completamente nuevos y subió drásticamente los tributos que pagaban las provincias. Para Vespasiano, ninguna fuente de ingreso era demasiado pequeña, demasiado humilde o demasiado desagradable. El historiador Suetonio cuenta que se le acusó de promover a los recaudadores más despiadados a los puestos más lucrativos para luego poder exprimirlo como esponja. Una vez que se hubieran enriquecido, confiscando su fortuna para el Estado. La élite romana, la aristocracia, estaba horrorizada y escandalizada, pero a Vespasiano le daba absolutamente igual las críticas. Su único objetivo era salvar el imperio, no ganarse la simpatía de los senadores ricos. En esa búsqueda desesperada de cualquier fuente de ingresos, su mirada se posó en esa industria floreciente, apestosa y hasta ahora no regulada, que dependía de un recurso gratuito. El razonamiento de Vespasiano era simple y directo. Si la gente ya está comprando y vendiendo orina, el Estado tiene que llevarse su parte. Aquí es fundamental aclarar un punto que a menudo se malinterpreta. Vespasiano no te cobraba una moneda cada vez que ibas al baño. No había un funcionario imperial apostado en la puerta de las letrinas públicas con una bolsa de cuero. Eso habría sido logísticamente imposible de gestionar y habría provocado revueltas. La brillantez del impuesto de Vespasiano, el Vectigan Urinae, residía en su simplicidad y en su enfoque indirecto. No gravaba a la persona, sino a la industria. El impuesto se aplicaba directamente a la recolección y venta de la orina como materia prima. Los que pagaban el impuesto eran los empresarios que se beneficiaban de este recurso, principalmente los dueños de las lavanderías y las curtiembres. Las letrinas públicas y el sistema de alcantarillado, como la famosa cloaca máxima, eran propiedad del Estado. Por lo tanto, Vespasiano simplemente decretó que cualquiera que quisiera recoger la orina de estas instalaciones estatales para su posterior venta o uso comercial,
debían pagar una tasa al fisco. Por supuesto, los recolectores de orina no iban a asumir este nuevo coste de su bolsillo. E inmediatamente se lo trasladaron a sus principales clientes, los fullones o lavanderos, y a los curtidores. De la noche a la mañana, su materia prima gratuita ya no lo era. Y estos, a su vez, para mantener sus márgenes de beneficio, subieron los precios de sus servicios. De esta forma, de manera indirecta pero efectiva, el impuesto terminaba llegando al consumidor final. El senador que llevaba su toga, la fullónica, ahora pagaba un poco más por tenerla impecable. El precio de unas sandalias de cuero nuevas también subía ligeramente para cubrir el coste del curtido. Así, sin cobrarle directamente a cada ciudadano especiano, consiguió extraer ingresos de una actividad económica que, de una forma u otra, afectaba a casi toda la población. Como era de esperar, el impuesto fue tremendamente impopular. Para la refinada élite romana, era una medida vulgar, de mal gusto, indigna de la majestuosidad de Roma. Se convirtió en el blanco de chistes y críticas en los círculos aristocráticos. Pero el emperador, el hombre práctico, le daban igual las burlas. Cada moneda recaudada, oliera como oliera su origen, contribuía a su gran proyecto, la reconstrucción de Roma, y fue precisamente esta controversia la que nos legó una de las anécdotas más famosas y reveladoras de la historia romana. Y aquí es donde la historia se pone realmente buena, gracias a una anécdota inmortalizada por el historiador Suetonio. En esta escena no solo tenemos a Vespasiano, sino también a su hijo y heredero, Tito. Tito era todo lo que su padre no era en términos de refinamiento. Un joven educado en la corte, sensible a las opiniones de la aristocracia y francamente avergonzado por las medidas fiscales de su padre. Un día, incapaz de soportar más las burlas de sus amigos nobles, Tito se enfrentó a su padre. Le recriminó el impuesto a la orina, diciéndole que era una fuente de ingresos vergonzosa y sórdida, que estaba rebajando la dignidad del cargo imperial al sacar dinero de algo tan sucio. Vespasiano, el viejo y pragmático soldado, escuchó pacientemente las quejas de su hijo. Cuando Tito terminó, el emperador tomó una de las primeras monedas de oro acuñadas con los ingresos del nuevo y polémico impuesto. Se le acercó a Tito, justo debajo de la nariz, y le preguntó con calma si le molestaba su olor. Tito, algo desconcertado, olió la moneda. Era oro. No olía a nada más que a metal. No, respondió con sinceridad. Fue entonces cuando Vespasiano, con una sonrisa astuta, pronunció la frase que resonaría a través de los siglos: Alquis osloch es, y sin embargo viene de la orina. Con el tiempo, esta respuesta genial se condensó en el proverbio que ha llegado hasta nuestros días: Precunia no ole, el dinero no huele. En esas tres palabras se resume toda la filosofía del Vespasiano. El mensaje era cristalino y demoledor.
El valor del dinero es intrínseco, no importa de dónde provenga. Una moneda de oro que viene de un impuesto a la orina compra exactamente lo mismo que una que viene de un botín de guerra. Sirve igual para pagar el sueldo de un legionario, para construir un puente o para alimentar al pueblo. El origen es irrelevante, el resultado es lo que cuenta. Para Vespasiano, la estética de un impuesto o la opinión de la élite eran lujos que un imperio en quiebra simplemente no se podía permitir. La supervivencia y la estabilidad del Estado estaban por encima de cualquier reparo moral o de cualquier broma. La frase "Pecunia non olet" es la defensa definitiva del pragmatismo sobre el purismo. Hoy en día, a menudo se usa con matiz cínico, pero en su origen fue la declaración de principios de un emperador que entendió que para construir grandes cosas, a veces primero hay que estar dispuesto a ensuciarse las manos para conseguir los fondos. Y su legado es tan directo y tangible que en países como Francia o Italia, a los urinarios públicos todavía se le llama coloquialmente Vespasianes o Vespasiani, un homenaje eterno y algo irónico a este emperador y su impuesto más famoso. ¿Está fascinado este viaje a una de las curiosidades más extrañas y reveladoras de la antigua Roma? No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Dale un like si has aprendido algo nuevo que no te contaron en la escuela y sobre todo déjanos un comentario. Así como Vespasiano encontró valor en los desechos, nosotros encontraremos nuestras mejores ideas en tu curiosidad. ¿Qué otro impuesto loco, batalla olvidada o historia bizarra de antigüedad te gustaría que destapáramos? Tu comentario podría ser el origen de nuestra próxima aventura. Entonces, la pregunta es: ¿funcionó todo este plan tan poco ortodoxo? La respuesta es rotundo y absoluto: sí. Aunque sería una exageración decir que el impuesto a la orina por sí solo salvó a Roma. Fue una pieza crucial y simbólica de un plan fiscal mucho más amplio y complejo. El rigor y la determinación de Vespasiano lograron lo que parecía imposible. Estabilizaron la economía imperial, rellenaron las arcas del Estado y prepararon el terreno para casi un siglo de paz y prosperidad. La era de los 5 buenos emperadores, que comenzó poco después. El dinero recaudado, sin importar su olor, se reinvirtió masivamente en la propia ciudad de Roma, devolviendo al pueblo la confianza en el imperio. Vespasiano inició un ambicioso programa de obras públicas que cambió la cara de la capital. El más famoso de sus proyectos, por supuesto, es el Anfiteatro Fabio, que hoy conocemos universalmente como el Coliseo. Aunque su construcción se financió principalmente con el inmenso botín de la Primera Guerra Judeo-Romana, fueron las reformas fiscales de Vespasiano, incluido el Vestigal Urinae, las que crearon la estabilidad económica indispensable para acometer obras tan monumentales. Además, restauró el templo de Júpiter Capitolino, devastado por la guerra civil, y construyó un nuevo y magnífico foro, el Templo de la Paz.
Este impuesto es, en esencia, un testimonio de increíble pragmatismo romano. Los romanos eran, ante todo, ingenieros, soldados y solucionadores de problemas. Si descubrían que la orina limpiaba la ropa, la usaban sin reparo. Si grabar esa misma orina ayudaba a financiar y estabilizar su imperio, la grababan sin dudarlo. Sus métodos no siempre eran elegantes, pero eran tremendamente eficaces. Así que la próxima vez que vea una imagen del majestuoso Coliseo, recuerda esta increíble historia. Recuerda el oro líquido que, fluyendo silenciosamente por las alcantarillas y lavanderías de Roma, ayudó a cimentar la base económica de una era dorada. Es la prueba definitiva de que, como bien demostró el emperador Vespasiano, el dinero efectivamente no tiene olor.